Siguiendo la trayectoria de Abraham, en la Biblia. Video número 10. Siguiendo la trayectoria de Abraham, es una serie de videos, donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham, desde el capítulo 11 de la Biblia, hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en el capítulo 12. De esa manera, podemos conocer todos los pormenores en la vida de Abraham. Sé que hay hermanos de la fe, que para ellos, les será interesante este trabajo. Los detalles. En este vídeo, estaremos meditando acerca de Génesis 12:7. Este versículo dice: apareció Yahvé a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yahvé, quien le había aparecido. La primera parte del versículo, vemos que dice: apareció Yahvé a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, Génesis 12:7, a. La aparición de Dios a una persona, es un acto de comprensión y entendimiento inexplicable. Es una luminosidad de la mente, que se asemeja al rasgar de un velo oculto, el cual de repente deja pasar una luz oculta, que, sin que esto ocurra materialmente, es como si todo se viera más claro. Cuando esto ocurre, lo incomprensible se hace comprensible, como si fuera conocido, es como un contacto extrasensorial que no ocurre a voluntad, ni tiene duración precisa, ya que puede ser instantáneo o duradero, pero en todos los casos, es superior a la voluntad. La aparición de Dios domina con su claridad todos los comandos de quien lo siente. Es la entrada a una dimensión de un nuevo conocimiento, que es introducido en el mundo visible al hombre. Siempre, un hombre inspirado por esa aparición excepcional y misteriosa, concibe una idea de algo, hasta ese momento oculto al entendimiento, y empieza la urgencia desesperante de transmitirlo al mundo entero. Lo desconocido por nosotros, no quiere decir que no exista. En Abraham, esta aparición, le hizo entender el cambio que se anunciaba. Abraham recibió la esperanza creadora de una nación en sus espaldas. En ese tiempo de angustia para Abraham, Dios se apareció a él para esforzarlo, y confirmándole sus promesas. Dios le prometió que aquella tierra donde Abraham estaba, sería para él, y sus descendientes, aun cuando, a sus 76 años de edad, no tenía todavía ningún hijo. Recordemos que ya Yahvé, le había hablado a Abraham acerca de esa tierra para sus descendientes. Y eso no fue todo, al decirle Dios que esa tierra pertenecería a su simiente, con una promesa así, el estigma de tener una mujer estéril, pronto sería quitado. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Es simplemente parte de la historia de Abraham, o tiene algo que ver con nosotros? Esta segunda aparición de Yahvé a Abraham, es un tipo del momento en que recibimos el bautismo del Espíritu Santo. En este punto, Abraham empezó a estar bajo el yugo y gobierno de Dios, ver Mateo 11:30, y el Espíritu pudo empezar a ser su maestro, como dijo Jesús que ocurriría cuando el Espíritu Santo viniera sobre su pueblo, ver Juan 16:13-14. Nosotros debemos entender que el pacto de Dios con Abraham, es independiente y distinto a esta promesa específica en este versículo, y que el cumplimiento de uno en alguna época definida, no implica que la otra tenga que ser cumplida en esa misma ocasión, ni de la misma manera. Sin embargo, en últimas, los dos serán cumplidos total y cabalmente. Esta experiencia sobrenatural, habría de cambiar por completo el curso de la vida de Abraham, y para las demás personas,
Abraham empezaría a manifestarse como el padre de los que creen. Desde este punto en adelante, Abraham empezó a visualizar más claramente lo que Dios quería hacer en su vida, y puesto que Abraham no sabía cómo podría ser hecho, él caminaría por fe, y creería en su Dios. Hasta este momento, Abraham todavía no conocía el tamaño de la tierra, ni qué iba a encontrar en ella. De lo único que estaba seguro es que, esa era la tierra, ya que Yahvé, el Dios glorioso de pactos, se lo había declarado, y por eso, Abraham estaba decidido a quedarse en ese mismo lugar. Su confianza habla de algo misterioso sucedido entre él y Yahvé. Toda la historia de Abraham se entiende desde la fascinación que este misterioso ser, Dios, ejerció sobre él. Recordemos 3 actitudes en el vivir y obrar de Abraham: 1. Salir, 2. Confiar, y 3. Interceder. ¿No es esto lo que sucede a nosotros, cuando tenemos una experiencia con el Señor? Ciertamente que esto también ocurre en nosotros. Ahora veamos la porción de Génesis 12:7, que dice: a tu descendencia, daré esta tierra. Si nos sujetásemos a las Escrituras, no tendríamos dificultad alguna en saber cuál es la descendencia de Abraham, a la cual Génesis 12:7a se refiere. Gálatas 3:16 dice: a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En biología, la simiente de un hombre es todas las personas nacidas de ese hombre a través de su esposa, y luego los que son nacidos de los hijos, nietos, bisnietos, etc. En el caso de Abraham, fue necesario que éste existiera para que Jesucristo naciera como una simiente de él. Gálatas 3:16 afirma que la simiente de Abraham, a quien fue hecha la promesa, es Cristo. Él es el heredero, según Gálatas 3:16. Nosotros podemos también ser coherederos con Cristo. Pues Gálatas 3:27 dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos, y Gálatas 3:29 dice: si ustedes son de Cristo, ciertamente linajes de Abraham son, y herederos según la promesa. Claramente dice que los que han sido bautizados en Cristo, y están revestidos de Él, están incluidos en Él, y en las promesas. Así, al decir que Cristo es la simiente de Abraham, a quien fueron hechas las promesas, quedan incluidos todos los que están en Cristo. Por ende, la promesa no incluye nada que esté fuera de Cristo. Pretender que la herencia prometida a la simiente de Abraham puede ser poseída por cualquiera que está fuera de Cristo, es ignorar el Evangelio, y negar la palabra de Dios. Hay muchos bautizados, que son asesinos, idólatras, mentirosos, etc., y aunque una vez fueron bautizados, no están revestidos de Cristo, si no se arrepienten, y se alejan de sus malas acciones. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La Biblia dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, en 2 de Corintios 5:17. Por lo tanto, puesto que la promesa de la posesión de la tierra fue hecha a Abraham, y a su simiente, que es Cristo, y todos los que están en Cristo, mediante el bautismo y el revestimiento, son de Cristo, y que son nuevas criaturas,
se deduce que la promesa de la tierra se refería solamente a quienes fueran nuevas criaturas en Cristo, hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Esa es una evidencia adicional de que todas las promesas de Dios están basadas en Cristo, y que las promesas a Abraham pueden obtenerse solo mediante la búsqueda de Jesucristo como nuestro Salvador. No olvidemos, pues, este principio ni por un momento, al leer sobre Abraham y la promesa que se le hizo a él, y a su simiente, o sea, el principio de que la simiente de Abraham es Cristo, y los que están en él. Y nadie más. Abraham estaba en tierra de Canaán cuando Dios le habló en Génesis 12:7. Observemos ahora las palabras que dirigió a sus perseguidores, el mártir Esteban, lleno del Espíritu Santo y con su rostro radiante como el de un ángel. Esteban dijo: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios lo trasladó a esta tierra, en la cual ustedes habitan ahora. Hechos 7:2-4. Esto no es más que una repetición de lo que hemos leído ya en el capítulo 12 de Génesis. Leamos ahora el versículo, Hechos 7:5, en el cual Esteban dijo: no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Esto muestra que, a tu descendencia daré esta tierra, el propio Abraham estaba incluido en la promesa. Esto nos muestra aún más, que Abraham no recibió realmente ninguna tierra en herencia. Ni siquiera la porción necesaria para poner un pie sobre ella, sin embargo, Dios se la había prometido a él, y a su simiente después de él. ¿Qué diremos de esto? Que falló la promesa de Dios, de ninguna manera. Dios no miente, ver número 23:19, Él permanece fiel, 1 Corintios 1:9. Abraham murió sin haber recibido la herencia prometida, sin embargo, él murió en la fe. Por lo tanto, debemos en esto aprender la lección que el Espíritu Santo quería que aprendieran los judíos, que la herencia prometida podía obtenerse solamente mediante Jesús y su resurrección. Las palabras del apóstol Pedro lo aclaran igualmente, cuando dijo: ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A ustedes, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que les bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Hechos 3:25-26. La bendición de Abraham, tal como ya hemos visto, viene sobre los gentiles, todas las familias de la tierra, mediante Jesucristo, pero la bendición de Abraham está relacionada con la promesa referente a la tierra de Canaán. También, esa tierra habría de ser poseída solamente mediante Cristo, en su resurrección. De haber sido de otro modo, Abraham habría resultado defraudado, en lugar de morir en la plena fe de la promesa, como sucedió. Esto que hemos dicho aquí, se hará más evidente según avancemos aprendiendo de Abraham. En cierto modo, la Biblia es la historia de la fe, y para nosotros es muy necesario refrescar de vez en cuando la fe en Dios, de tal manera que no olvidamos quién es nuestro Dios, dónde está Él, y qué está dispuesto a hacer por nosotros. Alguien dijo que la fe es como el músculo, que necesita ser ejercitada para que se pueda fortalecer, y para que pueda crecer.
Alguien escribió: yo creo en Dios, aun cuando Él está en silencio. Qué maravilloso es cuando nuestro Dios está en silencio, y nosotros aquí lleno de fe en Él, esperando que algo bueno acontezca. Como los pichoncitos están esperando en el nido, que la mamá llegue, y les eche comida en las bocas. Dios dice: esfuérzate y anímate, en Deuteronomio 31:7. Si hubo un hombre que constantemente debió estar pasando por la prueba de la fe, ese hombre fue Abraham. Cuando uno pronuncia el nombre Abraham, o Abraham, uno directamente piensa en la fe, pues la vida de este hombre, como sabemos, estuvo marcada por grandes desafíos que Dios le presentó. Lo interesante de su vida, es que su respuesta estuvo marcada solamente por una actitud, la fe. Es interesante que la Biblia muestre que la tierra a donde esta vez llegó Abraham, estaba en posesión de los cananeos. Era de esperarse que la tierra a donde Abraham se dirigía, estuviera habitada, y seguramente encontraría resistencia de sus moradores. De Harán, de donde partió Abraham, a Siquelm, había una distancia de 640 kilómetros. No era una distancia cómoda para viajar con una gran cantidad de ganado, siervos, y esposa, de tal manera que la tarea no era nada sencilla. Es muy posible que, para ciertos momentos, el ánimo de Abraham estuviera en decadencia. Pues la jornada era larga, con vecinos poco amables, y con un camino por transitar desconocido. Al decir la Biblia que Yahvé apareció a Abraham, y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, esto indica que ya Abraham estaba en la tierra prometida. ¿En qué momento apareció Dios a Abraham? Sin duda Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Es muy probable que Abraham se encontrara en momentos de autoanálisis, diciéndose: valdría la pena hacer un viaje a lo desconocido, pasando por situaciones tan poco cómodas, pensaría él. Aun cuando sabemos que el futuro es promisorio, las dificultades apocan el corazón, y traen desánimo. Creo que este fue el momento en que Dios animó a su siervo recordándole la promesa. Muchos creen que no era el mismo Dios quien le aparecía a Abraham, sino que Dios enviaba a su mejor representante, a Jesucristo en su preexistencia. En Juan 17:5, el Señor Jesucristo se refirió a su estadía en la eternidad, cuando dijo: ahora, pues, Padre, dame en tu presencia la misma gloria que yo tenía contigo desde antes que existiera el mundo. Hoy nosotros tenemos que creer esto que dijo Jesucristo. En San Juan 1:1-2 el evangelista Juan da referencia de la preexistencia de Jesucristo. Es que la Biblia enseña que el ser humano no puede estar físicamente delante de Dios y vivir. Mi entender es que la carne y los huesos de una persona que esté frente a Dios caerían en un estado de adoración a Dios, más allá de lo que la persona pueda resistir y permanecer con vida. En Éxodo 33:20, Dios a Moisés dijo: no puedes, tú, ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. La última parte de Génesis 12:7, dice: y edificó allí un altar a Yahvé, quien le había aparecido. Génesis 12:7, b. Hasta este momento, Abraham solo había escuchado la voz de Dios. Pero aquí, por primera vez se le aparece. Porque Abraham edificó un altar, ¿de dónde lo aprendió? Recordemos que cuando terminó el diluvio, Noé edificó un altar a Dios. Después de Noé, Abraham fue la 12ª generación. Seguramente, el edificar altares era bien conocido para Abraham.
¿Qué significaba realmente edificar un altar? Génesis 8:20-21 dice del altar que construyó Noé, edificó Noé un altar a Yahvé, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Percibió Yahvé olor grato, y dijo Yahvé en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Que salió del altar, dice el texto que, percibió Yahvé olor grato. Un olor grato para Dios. El resultado de aquel sacrificio fue un pacto de Dios para con los hombres, de no maldecir la tierra. Pero, ¿qué importancia tiene el altar para Dios? En Sinaí, Dios ordenó que los israelitas tallasen altares de maderas y metales finos. Esto era para enseñarles que el verdadero culto requiere lo mejor, y que debía de estar estrictamente de acuerdo con las ordenanzas divinas. Dios, y no los seres humanos, origina y controla el culto. El altar que se encontraba delante del lugar santo, Éxodo 27:1-8, y el altar de incienso dentro del mismo, Éxodo 31:10, tenían cuernos. Estos cumplían funciones vitales en algunas ofrendas, Levítico 4:30, 16-18. Por ejemplo, el animal que se sacrificaba se ataba a estos cuernos, de modo que se desangrara completamente, Salmo 118:27. ¿Por qué se construía un altar? ¿Por qué se haría un sacrificio a Dios? ¿Por qué se sacrificaba? Porque en ese lugar se había tenido un encuentro con Dios. En sentido figurado, para el seguidor de Jesucristo, el altar es el lugar de consagración. El apóstol Pablo dijo, así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes, en Romanos 12:1. Entonces, Abraham construyó un altar al Dios que había visto. Para Abraham, el conocimiento de Dios ahora era mayor, así que era necesario demostrarle que estaba sometido en obediencia a él. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Era un acto de consagración para Dios. De aquí en adelante, estaría dedicado a Dios por siempre y para siempre. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que edifiquemos un altar para Él. ¿Para qué? Para que seamos sacrificios vivos para Él. En una consagración total, el sacrificio somos nosotros mismos. El apóstol Pablo edificó su altar a Dios, y dijo, para mí, el vivir es Cristo. Cuando Abraham estaba en un momento difícil debido a las circunstancias que le rodeaban, Dios se presentó ante él para recordarle la promesa. La respuesta de Abraham es inmediata, su consagración total al Dios, ahora no solo audible, sino visible. Seguramente sucederá de la misma manera con nosotros. Cuando las circunstancias se hacen más difíciles, y el ánimo cae a tierra, Dios se hará presente para recordarnos cada una de sus promesas. ¿Qué respuesta espera Dios de nosotros? Que construyamos un altar, y nos presentemos ante Él como sacrificios vivos. Que Dios bendiga a usted ricamente.